Bueno, vamos a ver hoy, si los chicos del fondo nos dejan. ¿Están haciendo ruido? ¿Por qué están haciendo ruido? Por lo que está. Vamos a ver hoy la última parte de tasaciones rurales, que son los métodos de tasación. En general vamos a hablar de dos métodos distintos, el método directo y el método indirecto. El método directo, como ya vimos en tasaciones urbanas, surge por comparación, y el indirecto surge como consecuencia de aplicar lo que se conoce como la capitalización de la renta. Siempre es preferible la aplicación del método directo, es un método más racional, más ajustado. Hola. Pero dada la enorme diversidad de factores que existen en las propiedades rurales, va a ser a veces bastante difícil poder aplicar este método. Las propiedades rurales difieren mucho entre sí, una que está al lado de la otra, son completamente distintas en cuanto a su explotación, en cuanto a sus características. Entonces va a costar mucho conseguir antecedentes para poder aplicar un método comparativo. ¿Cómo va? Son más también las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a aplicar un método comparativo, porque nos van a complicar el panorama. La cantidad de propiedades rurales en nuestra provincia, por ejemplo, hay 600.000 parcelas, 540.000 son urbanas y 100.000 serán rurales. Hay un mercado mucho más reducido, en una superficie mucho más extensa. Van a haber poca cantidad de antecedentes por naturaleza, siempre va a haber mucho menos cantidad de antecedentes. El periodo de vida, de transferencia de un inmueble urbano andará por los 20-30 años, una propiedad rural anda en un periodo mucho más largo. Entonces, esa búsqueda de antecedentes a veces nos va a ser bastante complicada, con lo cual vamos a tener que analizar un método indirecto. Ahora cuando veamos, en este momento, los métodos de traslación, el método directo, fundamentalmente, vamos a hablar de un montón de cosas, pero hay fundamentalmente en este sector del país, que va a ser fundamental, determinante, a la hora de seleccionar un antecedente o no. Quiero hacer especial hincapié en esto porque no sé inclusive si esto está claramente diferenciado o claramente expuesto en los apuntes. No creo que tan en profundidad. En realidad es un concepto bastante tonto, pero que necesito que lo tengan presente. Y no me acuerdo si los apuntes lo he dejado dicho rotundamente. Como en las propiedades urbanas, nosotros vamos a poder utilizar antecedentes de distintas épocas, de distintos tiempos, antecedentes relativamente nuevos o relativamente viejos. Y vamos a aplicar un coeficiente de actualización. Aquí no hay ningún cambio respecto a las propiedades urbanas, con todo lo que significaba, con todas las contras que podía tener la utilización de un coeficiente de actualización, que hablamos largo de este tema. Aquí también hay un elemento importante que también tendríamos que considerar. ¿Cuál les parece que podría ser? Vamos, alguien que me tire una idea. Aparte de la fecha de venta, ¿qué cosa? ¿La época? La época del año. La época del año en el que se realiza esa transferencia es fundamental. Una cosa es que yo venda una propiedad típica de nuestra provincia, viña, en agosto, donde hasta marzo no voy a poder sacar ningún producido de esa propiedad, no hay ningún recupero de la propiedad
y otra cosa es que la venda en diciembre y yo sé que en 3 meses ya tengo el valor de una cosecha. Dice el cuarto método de tasaciones, la teoría de los dedos oscilantes, del ojo buen cubero, o como lo quieran llamar, dicen que el valor de una propiedad rural es 3 veces el de una producción. Es mentira, es absolutamente falso eso, pero está instalado en la gente. Yo no sé si es 3 veces, 4, 5, 1 o 3,23, eso lo voy a determinar con mi tasación. Pero para que se den una idea, lo que dice el saber popular, el valor de una propiedad rural es 3 veces, es 3 cosechas. De tal manera que si yo hago una inversión importante de dinero ahora, adquiriendo la propiedad, y dentro de 3 meses ya voy a recuperar el 30%, entre comillas, por favor no lo tomen como una regla, porque no es. Pero voy a tener una cantidad muy importante de dinero. Ya lo voy a agarrar a la salida, lo voy a celebrar a fondo, voy a hacer un Willy y se me va a ir afuera. Encima me hizo perder. Y en vivo me hace perder. La época del año, entonces, es un elemento importantísimo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta también. Se lo mandaron ustedes. Se lo mandaron. Tanto bonitas no son. Ahí se lo mandaron ustedes. Lo peor, profe, que es una motito así chiquitita. Bueno, les decía que tenemos que tener en cuenta la explotación. O sea, obvio que lo tenemos que tener en cuenta, pero conocer la metodología de esa explotación. La uva se cosecha una vez por año. Los limones, si es como el limón de mi casa, 4 veces por año, florecen las 4 estaciones, y es verdad. Qué sé yo, hay productos que tienen 2 o 3, el tomate, por ejemplo, tiene 2 o 3 cosechas. Bueno, el tomate no es el cultivo, tomate no es un cultivo que tenga un valor. Son cultivos anuales, es el costo de la semilla y otra cosa. Pero para que se den una idea de cada cuánto tiempo, si estoy en una explotación agropecuaria, ciertos animales tienen 2, a lo mejor hasta 3 pariciones por año, y eso es una cosecha para una explotación agrícola. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, aparte de un montón de otras cosas más. Pero la época de venta va a ser un factor mucho más importante que en las propiedades urbanas, y que sí vamos a tener que considerar. También, de cada antecedente que nosotros tengamos que sacar, tenemos que conocer, como consecuencia de esto, la modalidad de venta, porque muchas veces también, yo te vendo la finca en febrero, no hay ningún problema, pero la cosecha que la trabajé todo el año yo, esta cosecha me la reservo para mí, y esas operaciones se realizan. Entonces, ese dato lo tenemos que saber, porque es importantísimo. ¿Eso dónde se coloca para poder después? ¿Dónde se coloca aquí? Y, porque sí, yo digo que sí, pero después no. Sí. Originalmente... Y sí, ¿qué no, está bien. No, mi propiedad no. Originalmente en el boleto de compraventa. Antes de llegar a la escritura vos haces un boleto de compraventa. Un boleto de compraventa, más allá que después venga la escritura traslativa a dominio y perfeccione el acto, el boleto no deja de ser un contrato de cumplimiento obligatorio para las partes. O sea que si yo en el boleto lo puse y no lo puse en la escritura, que difícilmente lo ponga, no importa, el boleto sigue vigente y tengo que cumplir todas las condiciones de ese contrato que se le da. No cumplo una y bueno, me vas a demandar por eso. Entonces todas esas cosas generalmente se ponen en el boleto de compra. O se hará un convenio aparte, se hará un convenio aparte para dejarlo establecido mediante un contrato.
Profe, Sí, señor. ¿la época del año modifica el valor o el precio? Modifica el valor. Modifica el valor. Mirá, velo de esta manera, a lo mejor te es más sencillo. Vos sabés, por definición, desde el primer día de clase que estamos hablando, que las cosas valen por lo que son capaces de producir. La producción es siempre los ingresos menos los egresos. Dentro de los egresos vos tenés los gastos que normalmente afrontás en una explotación de este tipo, pero no te olvides también que hay una fuerte componente de esos egresos que son intereses que le vas a pagar al capital que termina la operación, porque si no, no pones la plata en una explotación agropecuaria, la pones en el banco a que te dé intereses. Entonces, todo el capital que interviene en una explotación vos le tenés que retribuir de alguna forma con intereses. La renta no es la diferencia pura entre ingresos menos egresos. Si yo tengo que poner una determinada cantidad de dinero con una tasa alta de interés como la que hay en nuestro país, durante 6 meses o durante 9 meses, el costo financiero es muy grande, ¿no es cierto? Pero si porque voy a tener un recupero del dinero, esa tasa de interés no va a ser durante 9 meses, va a ser durante 3, porque a los 6 meses voy a tener el valor de la cosecha, estoy reduciendo significativamente el costo financiero de eso. Reduzco el costo financiero, se aumenta la ecuación ingresos menos egresos. Se aumenta la producción de otra manera. Y esa es la ventaja que vas a tener. Por lo tanto, afecta el valor. También va a afectar el precio, sin duda. Yo no te voy a vender a la misma cantidad de dinero en septiembre que en febrero de esa explotación. Obvio que no. Si yo me voy a quedar, yo comprador, me voy a quedar con los cultivos, con la producción. Pero afecta las dos cosas, igual el valor y el precio. Que afecta el precio no importa, porque el precio es un producto entre el comprador y el vendedor y otras cosas. Que afecta el valor es lo que estamos tratando de medir en esta materia. Bueno, respecto a los métodos comparativos para pasar una propiedad rural, básicamente podemos distinguir dos categorías distintas. Una es cuando la que llamamos por precios globales, esto es cuando conocemos o tenemos antecedentes de inmuebles semejantes, una propiedad de 10 hectáreas de viña y tengo como antecedentes tres propiedades con viña nada más. Esos son precios globales. Todo tiene más o menos la misma composición, por lo tanto, de los valores que yo conozco, puedo deducir su valor unitario y puedo trasladarlo a la propiedad que estoy tasando. Esto se llama precios globales. Obviamente es el caso más sencillo de todo lo que van a poder encontrar. Distinto es cuando nos encontramos con precios por categoría. Tenemos inmuebles que tienen distinta composición en cuanto a su producción. Se dedica a la viña, se dedica a los frutales, se dedica al olivo, se dedica a los cultivos anuales. Tiene un poquito de cada cosa. Entonces yo tengo que armar un rompecabezas entre todos los datos que tengo para poder ir determinando de alguna manera el valor de cada uno de los cultivos y así deducirlo y poder aplicarlo a la propiedad que estoy tasando. A ver, dicho en otras palabras y sin que esto que voy a dibujar signifique una representación geográfica, sino que los amontono así porque me queda cómodo. Tengo una propiedad A, una propiedad B, una propiedad C y una propiedad D. Tengo que tasar la propiedad D. La propiedad D es 10 hectáreas de viña y 10 hectáreas de olivos. La propiedad es 20 hectáreas de olivos. La propiedad B es 10 hectáreas de viña y 10 hectáreas de cultivos anuales.
la propiedad C es 20 hectáreas de viña. No tengo una propiedad que sea exactamente igual a la que estoy trazando, no la tengo. Pero voy a tener que buscar la forma, a través de los antecedentes que tengo, de ir despejando el valor de cada una de estas para poder resolver el problema que me está planteando. ¿Se entiende ahora más sencillo? Si yo en vez de tener cuatro antecedentes o 3 antecedentes, porque en realidad tengo que trazar la parcela D, está claro, si está 20 hectáreas de olivo, yo sé el precio de esto, puedo sacar el valor unitario del olivo, tengo el valor 20 hectáreas de viña, puedo sacar con estos dos solo, yo podría ya calcular esto. Pero lo ideal sería que me consiguiese mucho más cantidad de antecedentes, si pudiera, de tal manera de armarme un montón de datos, 2, 3 fincas nada más que de olivos, y puedo sacar un valor promedio ahora de los olivos, y es mucho mejor que tener uno solo. Me puedo conseguir, chicos, para hacérsela fácil, me puedo conseguir, no lo van a conseguir nunca en rural, no importa, me puedo conseguir 20 antecedentes de todas las combinaciones sabidas y por haber. Y voy a armar con cada ecuación con cada antecedente un sistema de ecuaciones. La propiedad no es el caso que estoy dibujando acá. Una propiedad A va a tener 10 hectáreas de olivo, más 5 hectáreas de frutales, más 3 hectáreas de viña, más 5 hectáreas de cultivos anuales. Y sé que vale esta cantidad de pesos. La propiedad B me la voy a encontrar con 5 hectáreas de frutales, más 10 hectáreas de viña, más 1 hectárea de cultivos anuales, más 15 hectáreas. ¿Qué otro cultivo puede haber? Orégano. También poner animales, es muy raro que en nuestra provincia coexistan las dos explotaciones. Pero esto lo voy a conseguir a uno y así con cada uno de los antecedentes voy a armar un sistema de ecuaciones. El problema que se me va a plantear se va a resumir en resolver un sistema de 10 ecuaciones, por decir un número, con 5 incógnitas que saben cómo se resuelve eso, o de 5 incógnitas con 10 ecuaciones que también saben cómo se resuelve eso. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos conocer perfectamente, y cuanto mayor cantidad de antecedentes tengamos, mejor, porque más certeza vamos a tener un valor de cada explotación individual. Claro, más chico va a ser el efecto. Más certeza voy a tener en la determinación del valor final. Esto que ustedes ya saben, por si no se acuerdan, es estándar 1 y estándar 2. Cualquiera de las dos cosas funciona. O sea, una para cada problema en particular. Otra cosa que también podemos encontrar, bueno, si las variantes que podemos encontrar en precios por categorías es inmuebles constituidos por una sola categoría típica. Esto sería el primer caso, precios globales, ¿verdad? Una variante de precios globales. Venta de inmuebles, el otro caso en lo que predomina ampliamente una y la predomina ampliamente. Tengo 25 hectáreas de viña y 1 hectárea de olivos. Yo estoy un poco en el tema de tasaciones, o pregunté a alguien, qué sé yo, y yo sé que la hectárea de olivos vale 10. Y yo sé que el precio total de la propiedad es 100. Bueno, suponemos, inventamos, usamos el cuarto método de tasaciones aquí sin problema. Le estimamos un valor más o menos razonable a ese producto.
y despejamos la diferencia. Porque qué error voy a cometer. Esto era como cuando tasábamos un terreno baldío, decíamos, podríamos utilizar una construcción, un terreno que estuviese construido, cuando había una superficie cubierta arriba de un valor despreciable frente al resto. Le estimábamos el valor de esa cubierta y si le escapamos por el doble, por el triple y tan bruto no podemos ser, igual no iba a alterar sustancialmente el valor del conjunto. Entonces acá estamos en la misma situación, suponerle el valor a uno. Pero esto es únicamente cuando predomina ampliamente una de estas categorías. El tercer caso sería inmueble integrado por categorías diversas, que es esto que podemos encontrar acá, esto que les nombré acá. Y el cuarto caso, venta cuyo precio del conjunto se discriminará en sus precios unitarios por categoría mediante combinaciones de todos los casos. Es esto también que lo he dicho acá. O armo un sistema de 10 ecuaciones con 5 incógnitas, o armo un sistema de 5 ecuaciones con 10 incógnitas. Es o un caso o el otro, estándar 1 o estándar 2. Pero lo puedo resolver perfectamente. Así como nosotros utilizábamos en tasaciones urbanas factores de comparación o coeficientes de homogenización, también lo vamos a utilizar en las propiedades rurales, con mucha prudencia, con mucho más cuidado, por favor, que en el caso de las propiedades urbanas. En el caso de las propiedades urbanas todo estaba medianamente tabulado o había alguna formulación para calcularlo. Aquí vamos a entrar siempre en la teoría de más o menos y en la teoría de la apreciación personal en cuanto a estos factores. Sean prudentes, no hay una metodología expresamente determinada, más allá de las normas del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que tiene una planilla que no la vamos a ver, no la vamos a hacer aquí, porque vamos, creo que bastante más en profundidad con los ejercicios que hicimos en la práctica, que ya hicieron, creo, ya estuvieron rurales, ¿no? En la práctica. Bien, ahí tienen para investigar bastante. Tiene una planillita, los del Tribunal de Tasaciones, bastante parecida a la planilla que se utiliza para la tasación de terrenos. En los apuntes en el tema de tasaciones rurales tienen un extracto de las normas de tasación del tema rural. Si alguno quiere conocer más o quiere ver las planillas, fundamentalmente esas planillas están muy bonitas porque ya están, ustedes ponen los datos y se calcula sola, se meten en la página de enlaces y bajan la planilla de tasación de propiedades rurales. Hay 2 o 3 que pueden utilizar y la prueban tranquilamente. Pero los factores más importantes se refieren a ubicación. Hablamos mucho de este tema cuando veíamos las características particulares de los inmuebles rurales. Se refiere a la superficie del campo, considerar la superficie total del bien a tasar según mensura y la de los antecedentes en consideración, la que consta en título también, no siempre las superficies de mensura van a coincidir con la del título. A la hora de tasar la mensura, la real, la que jurídicamente tengo la otra, pero en la práctica tengo esa superficie, y si hay zonas de la propiedad o superficies o sectores de la propiedad que presentan condiciones adversas o desfavorables, como una hondonada muy pronunciada que no se puede cultivar, que no se puede llevar el agua para regar, bien, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer consideraciones especiales. El 70% de la superficie se puede cultivar racionalmente, pero hay un 30% de la superficie que no se puede cultivar o los rendimientos son mucho menores porque pasa tal o cual cosa. Y eso, si es muy, le hablé del 70 y del 30%, 30% no es poco, eso lo tienen que calcular con otro valor seguramente. La forma, también habíamos hablado
respecto a las formas convenientes y a las formas inconvenientes, la calidad del suelo, las mejoras que podamos encontrar en la propiedad, se tasarán por costo de reposición depreciado, como sabemos calcularla, valor actual a nuevo y depreciación, la fecha de los antecedentes y en este caso la fecha y la época de los antecedentes. Fíjense, esto está sacado de las normas nacionales de tasación del tribunal y ya aclara por los desajustes que implican los métodos de actualización por índices de antecedentes inmobiliarios, se hace recomendable tomar ofertas de antecedentes lo más próximo a la fecha de tasación. ¿Se acuerdan cuando yo les decía ojo con los índices porque no son buenos? Bien, ya en sus normas el Tribunal de Tasación ya lo advierte. La forma de pago también lo vamos a considerar. Acá en las normas se habla de que se trabajará sobre el valor de contado. No siempre una operación se hace al contado, pero ustedes ya saben cómo calcular el coeficiente de forma de pago. De la misma manera que lo calculaban en propiedades urbanas, lo van a calcular en propiedades rurales. Profe, Sí. ¿siempre se revisa con la moneda local o hay ocasiones en que se utiliza el dólar? Por ejemplo. Como más te gusta. Lo importante es, yo creo que ya lo hablé alguna vez esto, creo, no estoy seguro, pero si lo hablé es bueno recordarlo y si no lo hablé es bueno que lo sepa. Una tasación tiene dos elementos sumamente importantes, tres en realidad. Lo que pasa es que el tercero casi nunca lo ponemos. Pero una tasación estaría completamente bien hecha, más allá de que los valores técnicos estén bien calculados. Si dice su tendencia, su valor más probable, el tercero sería la tendencia, con una tendencia al crecimiento del 10% anual o al decrecimiento porque estamos en una zona complicada de tanto por ciento anual. Tengo el precio y tengo la variación en el tiempo, cuánto puede ir subiendo eso para arriba o para abajo. ¿Qué te falta? La fecha de la tasación. De nada sirve una tasación si no tiene una fecha cierta. Esta tasación fue hecha al mes de septiembre, octubre del año tanto. En Argentina. En todos lados. ¿Te crees que no hay inflación en el resto de...? ¿O te crees que no hay valorización inmobiliaria en el resto del mundo? Lo hay en todo lado del mundo. En Argentina un poco más, porque hay mucha desvalorización monetaria, hay inflación, hay vaivenes económicos que modifican sustancialmente el valor a cada rato. Es un mercado fundamentalmente rural muy sensible. Pero pasa en todo lado del mundo eso. En menor medida probablemente, pero sucede. Entonces, la fecha de tasación es importante en todos lados. En una economía más estable, y esa tasación va a servir durante mucho más tiempo. A lo mejor una tasación hecha en épocas muy estables o muy complicadas económicamente del país te dura 6 meses. Y a los 6 meses ya no sirve para nada probablemente. Pero en una economía estable esa tasación te puede servir un par de años a lo mejor. Pero que va a haber una variación de precio a lo largo del tiempo, la va a haber siempre. En todos los lugares del planeta el valor de la tierra siempre aumenta. Por distintas consideraciones, pero aumenta siempre. Es muy poco probable que pueda llegar a disminuir, salvo un accidente, una catástrofe. Nosotros tenemos un ejemplo acá que ustedes ni se deben haber enterado probablemente, porque creo, es más, yo tampoco, pero conozco el caso, conozco el dato. Malargüe hace 100 años atrás era un
lugar apto hasta para el cultivo. ¿Qué pasó un día? Explotó un volcán. Se llenó de ceniza todo el suelo, le quitó todas las propiedades y a partir de ese momento Malargüe quedó nada más que para la extracción de petróleo, es decir, que encontraron petróleo. Pero hubo un accidente geográfico, un volcán que estalló y inutilizó la tierra por 30 años. Puede pasar. Más cerca, ustedes no habían nacido, Chernobyl, por ejemplo. Hasta el día de hoy no se puede vivir. No se puede vivir ni cultivar ni absolutamente nada. Bueno, esas cosas pueden suceder. Decir que creo que no le compramos mucho alimento a Japón, Fukushima, hace 6 años atrás, creo que no le compramos mucho alimento a Japón. ¿Pues? Sí, el Pedro Simpson, el de los 3 ojos, bueno, así es. Bien. Yo estoy sin los anteojos, yo sentí que alguien dijo acá, en Argentina, a vos que estás de rojo y blanco, te eché la culpa, y te miré todo el tiempo a vos para contestarte, pero en realidad no sé de dónde salió el comentario, así que sí. Si no era vos, perdoname. También, perdoname. Bueno, la forma de pago lo hemos hablado, la disponibilidad del campo, se debe tomar en cuenta el estado de ocupación, si hay ocupantes, si hay explotaciones que complican jurídicamente la propiedad, y la topografía. Todos estos son los elementos que nosotros tenemos que considerar respecto a los factores de comparación para aplicar el primer método. Para el segundo de los métodos lo vamos a ver muy rapidito en la teoría, porque en general está muy bien desarrollado en la práctica. Ustedes ejercitan mucho el método indirecto, entonces, y es bastante completo ese método. Pero en general, todos los métodos de capitalización de rentas están referidos a la determinación de la renta que tiene ese inmueble o el inmueble que estamos tasando, dividido por una tasa de capitalización. Pero el cociente entre ambas dos cosas me va a dar a mí el valor de la propiedad, siempre y cuando estemos hablando de una renta constante y perpetua, ¿no es cierto? Si no, habíamos visto la clase pasada cómo se modificaba un poquito la formulita. ¿Cómo se determina la renta de esta propiedad? Básicamente, según la norma de tasación del Tribunal de Tasaciones, estimando los flujos de caja, de ingresos, egresos imputables al bien durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es el ejercicio. Si la producción es anual, es una vez al año. Si la producción es 2 o 3 veces al año, 2 o 3 veces al año. Y determinar el flujo de caja es básicamente, lo van a encontrar con una fórmula muy bonita, muy complicadita ahí, pero ustedes ya lo hicieron en la práctica, es los ingresos menos los egresos. Básicamente eso. ¿De dónde salen los ingresos? ¿Cómo los calculamos los ingresos? Es sencillo, lo vieron, lo hicieron. La producción por el precio. La producción promedio por el precio promedio. ¿Qué hicimos? Le dimos una serie de 12 años de precio, de 12 años de rendimiento, eliminaron el más alto, el más bajo y calcularon un promedio con lo que quedaba. Lo quieren hacer de cualquier otra manera, completamente libre para hacerlo como más les guste. Me refiero a esto de determinar el precio y los rendimientos medios. Hay 53 millones distintos de formas de calcular un promedio. O una, no lo llamamos promedio es una cosa que se calcula de una sola manera. Medidas de tendencia central. Esto se conoce como medida de tendencia central. Busquen la que más les guste. Precio, lo mismo, buscamos el más alto, el más bajo, lo eliminamos, calculamos el resto. Lo quieren hacer por otra cosa, háganlo de otra manera, no hay ningún problema.
También lo vimos la clase pasada. ¿Qué pasa con los productos exóticos? Y no sabemos cuánto vale un producto exótico, no lo tenemos, no hay forma de conseguir antecedentes. Sabemos que cumple una función que es una curva asintótica que tiende siempre al costo de producción. Nos fijamos en qué época estamos nosotros de ese producto, ¿cómo se llama? Exótico, gracias. Si estamos al principio, si estamos ya está más establecida esa situación exótica, y estimamos el valor en función de cualquier curva que van a encontrar millones de esas. Eso respecto a los ingresos. ¿Cómo hacemos respecto a los egresos? ¿Cómo haríamos? No, miren, apunten, si miran los apuntes no vale. ¿Se acuerdan del pasaje del valor del lote a valor del bloque? Todos los egresos que tengamos en la propiedad, todos los egresos que tengamos, tengo que poner un clavo para sujetar la punta a una barra para que no se me caiga. Ese clavo que utilicé en la explotación lo considero. Los impuestos que tengo que pagar de la propiedad, los gastos, los de semilla, los de personal de trabajo, todo lo que tenga en la producción lo voy a considerar. Todo, hasta el último centavo. ¿Vieron qué pasa? Muy fácil. Pregunten. Por nuestro. Vamos, la pregunta inteligente. ¿Quién la hace? Con el anteojo a ver si la identifico. Nadie va a hacer la pregunta inteligente. ¿Y cómo calculo los egresos? ¿Qué sé yo? ¿Me tengo que convertir en productor agropecuario para saber los egresos? ¿Y entonces cómo haces? O sea, voy a tardar un año en hacer la tasación, tengo que ir anotando todos los gastos que tengo o ver el balance tipo que no lo tiene. Pero que debe tener vecinos que también algunos debe tener, ¿no? Comparar con una vecina. Podría ser válido, pero hay una cosa que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Cada cultivo, cada producto, cada cosa que se puede hacer en el campo, en este país, todo tiene 100.000 veces calculado su costo de explotación. Todo. Si ustedes se meten, por ejemplo, yo no sé si la subió a la página, pero si se meten a la página de Asindar, creo que es, la empresa de venta de acero, la CAC. Sí, tiene. Bien. Tienen hasta para calcular el costo de un alambrado de 5 hilos de los comunes que utilizamos en el campo para separar una propiedad de otra. Los costos de explotación y de mantenimiento de una hectárea de viña lo van a encontrar en cualquier lugar, fundamentalmente en la página del INTA, y así con cada una de las cosas. Así con cada una de las cosas, bien. Esos son los gastos que ustedes tienen que considerar. No me sirve la página del INTA porque está desactualizada. No, mentira. Voy a tener que usar 15 kilos de abono. Que el precio del abono se modifique 3 veces por día, no hay problema. Me fijo el precio del abono, pero los 15 kilos lo voy a tener que usar. Las 5 cajas de clavo que voy a tener que también. Todo eso está. Puede variar los precios, pero la cantidad de productos es muy sencilla de determinar. Entonces, se van a encontrar hasta con planillas ya armadas para determinar esto. Es más, las planillas, esto no debería decírselo ahora, las planillas del Tribunal de Tasación de la Nación están armadas para eso también. Entonces, se calcula muy fácilmente. No el costo, no los egresos. Pero lo van a encontrar fácilmente, no van a tener que instalarse un año en una propiedad ni ser productores agropecuarios para
para poder calcular los ingresos y los egresos de una propiedad. Lo van a encontrar en cualquier lugar. Hay estudios muy importantes respecto a esto. Quería decirle algo respecto... esa es una forma que nosotros vamos a calcular mediante un método indirecto el valor de una propiedad. Básicamente, con las salvedades que hice la clase pasada, el valor de una propiedad es la renta sobre la tasa de interés. Con las salvedades que hice en la clase anterior, respecto a si es constante, perpetua, si no, la serie que tenemos que utilizar para cada caso. Esa es una, la difícil, que se llama, no sé si lo van a tener en los apuntes, creo que no, se llama mediante el análisis de la explotación directa. Es como si nos hiciésemos productores y nos fijamos bien todos los ingresos y todos los ingresos. Hay formas más sencillas de calcular la rentabilidad en función del canon de arrendamiento. El arrendamiento es una figura muy utilizada en las propiedades rurales. En la provincia, en nuestra provincia lo vamos a encontrar más con el nombre de contratista o de contratista, básicamente, contratista de viña, pero es arrendamiento en definitiva. Entonces, el arrendamiento se suele dar de dos maneras distintas. En dinero, yo te cobro tanto dinero por usar la finca, explotarla y quedarte con los productos, o yo me quedo con el, siquiera por así, con el 20% de la producción. No, normalmente es el 80% para el propietario y el 20% para el que lo da del ambiente. Qué feos, pero no importa. Qué feos si no somos propietarios. Si somos propietarios está bueno. Ahí tenemos dos formas de determinar la rentabilidad, ese canon de arrendamiento, en la medida que represente una proporción pura, alta, grande o baja, pero pura, del capital que se da en préstamo es más que suficiente para que yo utilice aquí, como renta. Le voy a tener que hacer unas deducciones, los impuestos, los intereses, las amortizaciones de los elementos que hay en la propiedad, una prevención por el tiempo que puede estar no explotada la propiedad, porque entre que se vence un contrato y llega nuevo, algo pasa. Todos estos datos los voy a tener en cuenta, los voy a deducir tanto de fundamentalmente de los arrendamientos en dinero y algunas excepciones en cuanto al arrendamiento en especie. En especie me quedo con un porcentaje de la producción. Listo. Ese es mi cuento, ya ahí ya no tengo que considerar nada. Y así de fácil, tal como lo habíamos explicado en propiedades urbanas para tasar una propiedad en función del canon de alquiler, así de fácil podemos determinar el valor de una propiedad rural en función de su canon de arrendamiento, y esto es bastante común de encontrar. ¿Está claro? Stop. Vale. Yo les había hablado cuando veíamos determinar el valor de una propiedad por el canon de alquiler. Les decía, ¿cómo proyectar un valor chiquitito con una luz, proyecto, y la sombra que se me dibuja en la pared es el valor de la propiedad? Un pequeño error aquí me va a hacer un error enorme acá arriba. Acá es exactamente el mismo tema. Un pequeño error en la determinación del canon de arrendamiento se me va a complicar mucho cuando lo extrapole al valor de la propiedad. Y para que ese canon pueda ser utilizado adecuadamente, sin temores,
en una fórmula de esta naturaleza, nada más ni nada menos, apenas tiene que representar una proporción del capital que se da en préstamo. No tiene que haber otra cosa ahí adentro. Y esto es difícil de encontrar, porque hay prevenciones de valorización monetaria, porque hay prevenciones, en realidad yo tendría que quedarme con el 70%, pero como el chabón me va a contar con la producción, le voy a poner un 80% y ya está, ya se me desvirtuó todo, ya no sé si esto es así o es así. Cuando proyecto ya voy a tener un error enorme. Entonces, se hace difícil si uno no está atento a todas esas cosas. No estar atento a todas esas cosas es el error más común que podemos cometer cuando hacemos siempre, y esto en todos los órdenes de las tasaciones, una tasación por un método indirecto. No conocer adecuadamente la concepción del emprendimiento que estoy llevando adelante, que estoy pidiendo, no conocer todas sus causas, va a hacer que yo termine con un dato erróneo que me va a llevar a una extrapolación enormemente insatisfactoria después. Entonces, como corolario, creo que ya terminando el tema, las tasaciones rurales van a ser difíciles por la variedad de factores que intervienen en su valor, que vimos que eran enormes, por la poca aplicación del método comparativo, por todo lo que vimos recién, que el comparativo era el único método que me podía dejar más tranquilo de todo, y después por el alto grado de indeterminación que yo voy a tener aquí. El marcador. Esta renta es así o es así, porque hay muchos factores que pueden estar interviniendo. Esta tasa de interés es así o es así, depende de qué es lo que tome, más o menos en esta proporción. Cuando ustedes terminan calculando este valor y se quedan con más preguntas que respuestas. ¿Por qué? ¿Y qué tasa uso? Bueno, la tasa aquí podemos conseguir con préstamos hipotecarios para propiedades rurales, que ya no debe ninguno, a menos que sea para garantizar una deuda por cualquier otra cosa, pero para producir ya los bancos claramente dan préstamos hipotecarios. Los préstamos que puede dar el gobierno con cláusulas a valor del producto, eso puede funcionar bastante bien como elección de la tasa de capitalización. Y después lo que les decía primitivamente en la primera de estas tres clases que vimos de tasaciones rurales, si yo conozco muchos valores de propiedades y rentas, si yo conozco mucho de esto y de esto, puedo deducir la tasa de capitalización. Pero alguno más despierto y menos pensando en el parcial del viernes, me diría, si conoce tanto valores y rentas, utiliza el método comparativo, amigo. No, porque una propiedad es de San Juan, la otra es de La Rioja, la otra es de Río Negro y la otra es de la costa atlántica. Puedo utilizarlas para deducir la tasa de capitalización, y mejor que la teoría de los dedos oscilantes, sin duda. Pero además, ahí es donde yo decía, si cumple como mínimo igualdad de características extrínsecas, situación económica del país, organización social, comercial, todas esas cosas grandes que yo decía, cuando hallamos una propiedad rural no vamos a ver esto, porque eran muy grandes, eran muy generales. Bueno, acá es donde yo voy a usar esas características. Si en todas estas propiedades tengo igualdad de características extrínsecas,
y entonces puedo aplicar perfectamente y deducir la tasa de interés. La tasa de interés siempre representa riesgo. Si las condiciones de los mercados y la organización social, comercial y política de la zona y las rentabilidades y todo marcha más o menos por carriles normales, está claro, la tasa de capitalización la voy a poder determinar tranquilamente. Si no, otra forma de calcular la tasa de capitalización. Bien, ¿queda claro el tema? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Silencio. Nadie dice nada. Bien. Caballeros, hemos terminado tasaciones rurales entonces. Un momento, no se levante nada.